Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de curiosidades, donde la historia, la ciencia y los eventos fascinantes se encuentran. El día de hoy, nos embarcaremos en un viaje lleno de asombro y sorpresas mientras exploramos 10 curiosidades que, tal vez, nunca se habían cruzado por sus mentes inquisitivas. Desde eventos históricos extraordinarios hasta datos peculiares que desafían nuestras expectativas, prepárense para dejarse maravillar con nuestra selección de curiosidades que seguramente ampliarán su perspectiva y les dejarán con ganas de descubrir más. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante viaje de aprendizaje. Comencemos. En su apogeo, el Imperio Romano tenía una población de alrededor de 50 millones de personas. Esto lo convierte en el mayor imperio de la historia en términos de población. El Imperio Romano alcanzó su máximo territorio en el año 117 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Trajano. En ese momento, el imperio controlaba un área de 6.5 millones de kilómetros cuadrados que abarcaba gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. La población del Imperio Romano estaba muy dispersa. La mayor parte de la población vivía en las ciudades, que eran los centros económicos, políticos y culturales del imperio. Las ciudades más grandes del Imperio Romano eran Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía. La población del Imperio Romano era muy diversa. El imperio estaba formado por personas de muchas razas, etnias y religiones diferentes. Los romanos eran la minoría étnica dominante, pero había también muchos griegos, celtas, germanos, judíos y otros pueblos. La población del Imperio Romano era muy productiva. Los romanos eran hábiles agricultores, comerciantes y artesanos. El imperio tenía una economía próspera, que estaba basada en la agricultura, el comercio y la industria. La población del Imperio Romano fue una fuerza importante en la historia del mundo. Los romanos contribuyeron a la difusión de la cultura, la tecnología y las instituciones políticas occidentales. El legado del Imperio Romano sigue vivo hoy en día. Sin embargo, es importante señalar que la cifra de 50 millones de personas es una estimación. La población real del Imperio Romano pudo haber sido mayor o menor. Hay muchos factores que pueden dificultar la estimación de la población de un imperio antiguo, como la falta de registros precisos y la dificultad de definir los límites de un imperio. Napoleón Bonaparte era más alto que la media de la población de su época. Según los registros históricos, Napoleón medía 1.68 metros de altura. La media de altura de los hombres franceses en la época de Napoleón era de 1.60 metros. Por lo tanto, Napoleón era 8 centímetros más alto que la media. La creencia popular de que Napoleón era bajito se debe a una serie de factores. En primer lugar, Napoleón era de complexión pequeña y delgada, lo que le daba una apariencia de ser más bajo de lo que era en realidad. En segundo lugar, Napoleón era a menudo representado en obras de arte y fotografías con personas de mayor estatura, lo que hacía que pareciera más bajo. Finalmente, Napoleón era un enemigo de los británicos, y estos lo ridiculizaban llamándolo el enano corso. La Guerra de los Emúes fue un conflicto armado que tuvo lugar en Australia Occidental entre el 2 de noviembre y el 10 de diciembre de 1932. El conflicto enfrentó al ejército australiano contra una bandada de emúes, una especie de ave no voladora que es endémica de Australia. El conflicto se inició debido a la preocupación pública causada por un creciente número de emús al oeste de Australia. Los emús estaban causando estragos en los cultivos y las cercas, lo que estaba provocando pérdidas económicas a los agricultores. El gobierno australiano decidió enviar a un destacamento de soldados armados con ametralladoras Lewis para contener a la población de emús. Los soldados se desplegaron en el campo y comenzaron a disparar a las aves. Sin embargo, los emús resultaron ser un objetivo difícil de alcanzar. Los soldados tenían dificultades para apuntar a las aves, que eran muy veloces y se movían en bandadas. Además, los emús eran muy resistentes a las balas, y muchas de ellas solo les causaban heridas leves. En total, los soldados dispararon a más de 9.000 emúes, pero solo lograron matar a unas 500 aves. La guerra terminó con una derrota humillante para el ejército australiano. La Guerra de los Emúes es considerada como uno de los conflictos más surrealistas de la historia. El hombre de Pekín, también conocido como Sinanthropus pekinensis, es una subespecie de Homo erectus que habitó en la región de Pekín, China, hace entre 780.000 y 230.000 años. Los restos fósiles del hombre de Pekín fueron descubiertos en 1921 por un grupo de obreros que trabajaban en la construcción de una carretera. Los restos se encontraron en una cueva de la localidad de Sogodian, que desde entonces se ha convertido en un importante yacimiento arqueológico. Los restos fósiles del hombre de Pekín incluyen cráneos, mandíbulas, dientes, huesos largos y herramientas de piedra. Los cráneos son de tamaño mediano y presentan una frente baja y una ancha bóveda craneal. Las mandíbulas son robustas y tienen un mentón poco desarrollado. Los dientes son grandes y fuertes.
Las herramientas de piedra encontradas en la cueva de Sokoudian incluyen hachas, cuchillos, raspadores y puntas de flecha. Estas herramientas indican que el hombre de Pekín era un cazador y recolector. El hombre de Pekín es considerado como uno de los fósiles humanos más importantes del mundo. Sus restos proporcionan información valiosa sobre la evolución de los homínidos en Asia. El origen del sándwich se remonta a la antigua Grecia, donde se utilizaba pan para envolver alimentos. En la antigua Roma, también se utilizaba pan para envolver alimentos, como carne, queso y verduras. Sin embargo, el sándwich tal como lo conocemos hoy en día se cree que se originó en Inglaterra en el siglo XVIII. El nombre sándwich se atribuye a John Montagu, cuarto conde de Sandwich. Montagu era un jugador empedernido y, en una ocasión, pasó 24 horas seguidas jugando. Para calmar el hambre, pidió un poco de carne entre dos rebanadas de pan. A este nuevo tentempié se le puso el nombre de sándwich, en honor al conde. El sándwich se popularizó rápidamente en Inglaterra y, en el siglo XIX, ya se había extendido a otros países de Europa y América. Hoy en día, el sándwich es uno de los alimentos más populares del mundo. La epidemia de baile de Estrasburgo fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ahora al noreste de Francia, a mediados de 1518. El 14 de julio de 1518, una mujer llamada Frau Trophy comenzó a bailar descontroladamente sin poder parar. La gente la miraba con asombro, pensando que estaba borracha. Sin embargo, Trophy no bebía alcohol ni consumía drogas. Simplemente no podía parar de bailar. En los días siguientes, otras personas comenzaron a unirse a Trophy en su danza. En total, se estima que unas 400 personas fueron afectadas por la epidemia. Los bailarines bailaban durante días y noches, sin descanso. Su danza era a menudo violenta y frenética, y muchos de ellos se lesionaban. Los médicos de la época no sabían qué causaba la epidemia. Algunos creían que era una enfermedad contagiosa, mientras que otros creían que era un castigo divino. Finalmente, un médico llamado Thomas Platter sugirió que la epidemia era un caso de histeria colectiva. Platter creía que las personas afectadas por la epidemia estaban bajo una gran presión psicológica y que la danza era una forma de liberar esa presión. La epidemia duró unos 6 meses. Durante ese tiempo, murieron unas 300 personas, víctimas del agotamiento, los ataques cardíacos y los derrames cerebrales. La epidemia de baile de Estrasburgo es un misterio que aún no se ha resuelto por completo. Sin embargo, es un recordatorio de los efectos que puede tener la histeria colectiva. En la era Meiji de Japón, 1868 a 1912, cuando se introdujeron los primeros teléfonos, muchos samuráis se negaron a usarlos. Esto se debió a una serie de factores, incluyendo su lealtad al código de honor samurái, Bushido, y su creencia de que los teléfonos eran una tecnología extranjera que amenazaba su cultura. El Bushido enfatizaba la lealtad, la valentía y la autodisciplina. Los samuráis creían que estos valores eran esenciales para ser un guerrero honorable. Los teléfonos, por otro lado, eran una tecnología nueva y desconocida. Los samuráis no podían entender cómo funcionaban y temían que pudieran ser utilizados para controlar sus mentes o robar sus almas. Además, los samuráis eran muy tradicionales. Estaban acostumbrados a vivir de acuerdo con las costumbres y tradiciones de su país. Los teléfonos, por otro lado, eran una tecnología extranjera. Los samuráis temían que los teléfonos pudieran erosionar su cultura y tradiciones. Por estas razones, muchos samuráis se negaron a usar teléfonos. Sin embargo, no todos los samuráis estaban en contra de los teléfonos. Algunos samuráis, especialmente los más jóvenes, estaban abiertos a nuevas tecnologías y vieron el potencial de los teléfonos para mejorar la comunicación y la eficiencia. Estos samuráis fueron los primeros en adoptar los teléfonos y ayudaron a popularizarlos en Japón. Con el paso del tiempo, la mayoría de los samuráis aceptaron los teléfonos. Sin embargo, la resistencia inicial de los samuráis a los teléfonos es un ejemplo de cómo la tecnología puede desafiar las tradiciones y los valores establecidos. Uno de los ejemplos más famosos de la resistencia de los samuráis a los teléfonos fue el caso de un samurái llamado Saigo Takamori. Saigo era un líder militar y político que jugó un papel importante en la restauración Meiji, que acabó con el shogunato Tokugawa y estableció un gobierno imperial en Japón. Saigo era un samurái tradicionalista y se resistía a las nuevas tecnologías. Cuando se le presentó por primera vez un teléfono, Saigo lo rechazó, diciendo que era una máquina diabólica que podía robar las almas de las personas. Saigo no fue el único samurái que se opuso a los teléfonos. Muchos otros samuráis compartían sus preocupaciones y se negaron a usar teléfonos durante muchos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, los teléfonos se hicieron más comunes en Japón. La mayoría de los samuráis finalmente aceptaron los teléfonos y se dieron cuenta de que podían ser una herramienta útil.
Durante la expedición de Lewis y Clark en el siglo XIX, Meriwether Lewis recibió más de 1900 picaduras de mosquitos y solo un mordisco de serpiente. Lewis era el líder de la expedición y era responsable de tomar muchas de las decisiones importantes. También era el encargado de escribir el diario de la expedición, que es una fuente invaluable de información sobre la expedición. Los mosquitos eran un problema constante para los exploradores. Se encontraban en todas partes y sus picaduras eran muy molestas. Lewis escribió en su diario que las picaduras de mosquitos eran lo más molesto que he conocido. El mordisco de serpiente que recibió Lewis fue de una serpiente de cascabel. El incidente ocurrió en las montañas rocosas y Lewis estuvo a punto de morir. Sin embargo, fue capaz de curarse a sí mismo usando un remedio casero que incluía leche de vaca y hierbas. Lewis fue un hombre muy resistente y sobrevivió a muchos peligros durante la expedición. Las picaduras de mosquitos y el mordisco de serpiente fueron solo dos de los muchos desafíos que tuvo que superar. El incidente de la Guerra de los Mundos de 1938 fue una transmisión de radio que causó pánico en los Estados Unidos. La transmisión, que se emitió el 30 de octubre de 1938, fue una adaptación de la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. La transmisión fue producida por Orson Welles y la Mercury Theatre on the Air, una compañía de teatro radiofónico. Wells y su equipo utilizaron una técnica de narración llamada teatro de la mente para crear la ilusión de que la invasión marciana era real. La transmisión comenzó con una introducción que presentaba la historia como un informe de noticias ficticio. Los oyentes escucharon relatos de explosiones y luces en el cielo, así como informes de testigos presenciales que habían visto a los marcianos aterrizar en Nueva Jersey. La transmisión fue muy realista, y muchos oyentes creyeron que era real. Se produjo un pánico generalizado, y la gente comenzó a evacuar sus hogares. Algunos oyentes incluso se suicidaron. El incidente de la Guerra de los Mundos fue un ejemplo de cómo la radio podía ser una poderosa herramienta de comunicación. También fue un recordatorio de cómo la gente puede ser susceptible a la histeria colectiva. La transmisión de radio de la Guerra de los Mundos tuvo un impacto significativo en la cultura popular. Se ha citado como un ejemplo de la importancia de la responsabilidad social en los medios de comunicación. También ha sido parodiado en numerosas ocasiones, incluyendo la película de 1978 de Mel Brooks, Alta Ansiedad. El incidente de la Guerra de los Mundos sigue siendo un tema de debate hoy en día. Algunos expertos creen que la transmisión fue una obra maestra de la radio, mientras que otros creen que fue una irresponsable manipulación del público. El mensaje de la botella más antiguo del mundo fue encontrado en 2018 por una familia australiana en la playa de Wedge Island, en Australia Occidental. La botella fue arrojada al mar por un barco alemán el 12 de junio de 1886 y fue encontrada 132 años después. El mensaje, escrito en alemán, decía: esta botella fue arrojada al mar por el barco alemán Paula, de Bremen, el 12 de junio de 1886, a las 12 del mediodía. Quien la encuentre, por favor, envíe el mensaje a la dirección que aparece a continuación. El mensaje también incluía la dirección del remitente, Richard Platz, de Berlín, Alemania. La familia australiana que encontró la botella se puso en contacto con Platz, y la botella fue devuelta a su nieta, quien la donó al Museo de Marina Internacional de Hamburgo. La botella de Wedge Island es una de las pocas botellas de mensajería que se han encontrado después de más de 100 años. Es un testimonio de la durabilidad de las botellas de vidrio y de la fuerza de las corrientes oceánicas. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte de los próximos videos. Hasta la próxima.